¿Crees que dejarás una marca en la historia? Hola a todos, bienvenidos a el primer video del año de Confabulando, la sección más magna de Pasavante. Ya se me están acabando los adjetivos para este chiste, amigos, así que si ya no lo hago, pues ni modo. Fue bueno mientras duró. El día de hoy les traigo un tema que fue recomendación de nuestro gran suscriptor, Sergio. Aquí está, muchas gracias, Sergio. Gran tema. La verdad, batalló un poco porque siento que es una gran figura histórica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Carlomagno. Carlos para los compas, Charlie para su familia. Carlomagno fue uno de los más famosos reyes de la historia. Su influencia llegó a repercusiones hasta nuestros días. Siempre me da curiosidad cuando hay gente que dice que ay, güey, es que yo soy descendiente de Carlomagno. Y pues, o sea, ¿quién no? ¿No? Pero bueno, se le conoce como el padre de Europa. Y entonces ahorita vamos a ver por qué. Nació nació en el 742, 747 o 748. Esto debería darles una pista de que no sabemos nada de su infancia, ¿ok? No sabemos nada. Pues esto se debe a que, pues, por lo general, muchos niños no se les como hacía un récord de su vida, porque pues podía que se morían, ¿no? Por enfermedades o por alguna otra cosa. Y también porque mi compa, Carlomagno, era ilegítimo. O sea, sus papás lo tuvieron antes de casarse, pero era el hijo primogénito. Ahora, a Carlomagno lo describen como un gran rey. Debo de decir que Carlomagno es una fuente de muchas historias y mitos, ¿no? O sea, este güey nació entre el 740 y 750, pero para 830 ya no sabían mucho de su vida. O sea, como que ya era un mito, ya había como historias ahí todas entrelazadas y fue muy difícil descifrar para los historiadores cuáles eran verdad y cuáles habían sido un mito que se le atribuía a Carlomagno. Lo describen pues súper guapérrimo, ¿no? O sea, como alto, más de 1,80, que era muy alto para esa época. Güero, hermoso. Muchas pues como características físicas parecidas a las de Jesucristo, ¿no? O sea, cuidado ahí. Eso va a tener que ver más adelante. También, ya más adelante, incluso como en los 800, cuando estaban poniendo como su biografía ya escrita, pues lo asociaron a que su nacimiento fue en Pascua. Un poco simbólico si me lo preguntan, ¿no? Más si no sabemos en qué año nació, ¿no? Pero pues, bueno, antes que nada, un poco de contexto histórico. La época de Carlomagno se estaba dando como más o menos unos 350, 300 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea, el tiempo en el que nació Carlomagno, Europa estaba como dividido en 1,000,000 reinitos chiquitos, todos peleados contra todos, ¿ok? O sea, les voy a poner un mapa. Realmente no hay una gran concentración de poder, excepto entre la actual Francia y la actual Alemania, que era el imperio de los merovingios, ¿no? Que llegaron al poder más o menos en el año 450. Pero para el 650, o sea, unos 100 años antes de que naciera Carlomagno, pues ya habían perdido el poder y realmente solamente eran unos reyes títeres. Se mantenían en el poder porque era como el símbolo de la realeza y que todos estaban unificados bajo esta dinastía, pero el verdadero poder lo tenían los mayordomos reales, ¿no? Que en este caso era la familia de Carlomagno. El primero que tenemos registro es Carlos Martel, que es el abuelo de Carlomagno. Y pues él se dedicaba como a conquistar tierras, pacificar rebeliones en la frontera del Imperio Merovingio. Después tenemos al güey que tiene el mejor nombre de la historia, si me lo preguntan. Pipino el Breve. No solo Pipino el Breve, güey. Ay, qué gran nombre. Bueno, él es el papá, ¿no? De Carlomagno. Aquí es donde ya se pone como interesante la historia, ¿ok? Donde ya podemos como basarnos más. Pues mi compa era muy religioso, ¿no? Y aparte de religioso, era ambicioso, ¿ok? Como que Carlos Martel, el abuelo, como que decía, no, pues nosotros servimos a los merovingios, bla, 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 nosotros en realidad tenemos el poder. Y entonces el Pipino
como que estaba cansado de esto y le escribe al papa de ese entonces, que es Zacarías. Y entonces le dice, oye, güey, ¿y a poco no es como, o sea, a poco sí está chido que los reyes que en realidad no tienen poder sigan siendo reyes, ¿no? Y entonces el Zacarías dice así de que, güey. Y entonces como que Zacarías se le prende el foco y dice, Simón, sí es cierto, no, eso no se puede, güey, o sea, tienes que tener poder para ser rey. Y entonces Pipino depone al rey de Merovingio, güey. Y Pipino declara que ahora es su nueva dinastía, la dinastía carolingia, ¿ok? Ahora, el papa de ese entonces obviamente quería a los carolingios de su lado porque eran el verdadero poder del imperio de los francos, ¿no? Pero aparte porque los lombardos lo estaban amenazando, güey. Los lombardos estaban más o menos en la región norte de la actual Italia, o sea, al sur de los francos. Y entonces lo estaban amenazando. Entonces, como que Zacarías quería alguien que lo fuera a defender, ¿no? Entonces va Pipino y defiende a Zacarías de los lombardos y los derrota. Pero, pues ya, ¿no? Zacarías le dice, muchas gracias, que no sé qué. Y de repente, güey, Zacarías saca un pinche documento de la nada y dice, fíjate, güey, que este es un documento que se llama la donación de Constantino. Ahora, ustedes se preguntarán qué es la donación de Constantino y por qué nos incumbe. Bueno, la donación de Constantino es una declaración de Constantino, o sea, en el año 200 después de Cristo, en el que le dice al papa ese entonces, que era Silvestre, que le va a dar como todo su reino porque en realidad el verdadero poder es la iglesia porque ellos representan a Dios, ¿no? Entonces este güey saca este pinche documento y dice, fíjate, pues es que me tienes que dar como toda tu autoridad y yo tengo que tomar las decisiones por ti porque pues entonces yo te puedo hacer legítimo, ¿no? Y Pipino acepta. Y ya, güey, o sea, entonces por eso no es rey de los francos como tal, porque en realidad su poder se lo dio al papado, ¿no? Que por cierto, este documento, en el año 1444, el buen Lorenzo Valla es el que dice, ¿sabes qué, güey? Como que escribieron cosas que no estarían escritas en el año 200 y cacho después de Cristo, ¿no? Suena como algo que escribieron en el 800. Y pues entonces dice así como, no, güey, está mal, tache, es una falsificación. Pero bueno, entonces sí, pues Pipino continúa su mandato y cuando se muere, como era tradición de los francos, le da todo su reino a todos sus hijos, que en este caso eran 2, ¿ok? Carlomagno, que era el primogénito pero ilegítimo, y Carlomán. No sabían de otros nombres, ¿ok? Entonces Carlomán era el segundo, pero era legítimo, güey. Eso, o sea, ya se habían casado sus papás. Entonces, eso pasa en el 768. Entonces, el reino se divide como Carlomán está en el centro del poder y Carlomagno está en las afueras del reinado, ¿no? Entonces, Carlomagno es como el que se la pasa conquistando. Estos dos hermanos no se caían bien, güey. Para nada. Se supone que Carlomán era como más diplomático, más pacífico, como que pensaba más las cosas y aparte se creía más porque pues era legítimo. Y entonces Carlomagno era como muy así, como muy abrupto, muy aventado, mi compa, ¿no? Así le hacían algo y decía, pues chingaste a tu madre, ¿no? Entonces Carlomagno hay una revuelta en una de las fronteras y entonces Carlomán quiere hablarlo y quiere como negociar con los que se están rebelando, pero Carlomagno va y les parte su madre y anexa todo su territorio. Entonces, Carlomagno decide casarse. Se casa con una hija de un rey lombardo que se llama Desiderio y duró tan poco el matrimonio que ni siquiera sabemos cómo se llamaba la morra. Entonces, en la historia le dicen Desiderata porque era hija de Desiderio. Entonces, duró muy poco, como que no se llevaron bien, no sé qué pasó. Y entonces Carlomagno como que la echa de lado y se casa con una chica que se llama Hildegard, ¿no? Con esta sí se queda bastante tiempo. Pero Desiderio como que dice así de, pues chingué a mi madre, ¿no? O sea, y luego el tratado que habíamos hecho y todo esto. Entonces va y se refugia en la corte de Carlomán y le dice a este güey, oye, güey, yo te presto mis soldados, pero hay que rebelarnos contra tu hermano y matarlo. Y convenientemente, güey, se muere Carlomán. De causas naturales. Esto es algo que pasa bastante alrededor de Carlomagno. O sea, como que varios de sus enemigos se mueren
misteriosamente, güey, ¿ok? Entonces, bueno, pues como que se muere este güey y entonces Carlomagno se queda siendo el rey supremo de los francos, ¿no? Carlomagno se la pasó peleando todo el tiempo, güey. O sea, ese güey peleó hasta el último día de su vida. A lo largo de la historia como que le han puesto como esta imagen de como guerrero evangelizador y cristiano y un rey de cruzadas, ¿no? Que va a defender todo y que está expandiendo la mentalidad católica y la religión cristiana por toda Europa. Pero, pues muchos historiadores dicen que en realidad como que eso es algo que, o sea, se le atribuye después y que Carlomagno como que dijo, Simón, sí era eso todo este tiempo. Ya después. O sea, porque en realidad parece que era no solo como la ambición de tener más territorio, sino no quería que su ejército como que se volviera inútil por no utilizarlo. Entonces este güey como que mandaba a incursiones y ataques a su ejército casi todos los años porque quería como que se siguieran entrenando, ¿no? Muy a la romana. Y entonces lo que hacía era muy inteligente. O sea, lo que hacía este güey era que cada vez que iban a pelear, lo hacía más o menos por las épocas de Pascua. O sea, había suficiente hierba en la tierra para que los caballos comieran y no tendrían que llevar comida para los caballos. Y aparte les decía a sus hombres que empezaran a guardar comida desde 3 meses antes para que no tuvieran que estar como regresando y todo esto, ¿no? Entonces ellos podían como hacer un ataque rápido y se iban a otro lado. Cabe destacar que el ejército de los francos, a comparación de todos los ejércitos chiquititos que había en Europa en ese tiempo, pues era un ejército impresionante, ¿no? Aunque si lo comparamos con, por ejemplo, los de los hunos o los mongoles, pues no era tan grande, no era tan impresionante, ¿no? También hay que remarcar que aunque se le conoce como un gran conquistador y como un gran pacificador de Europa, pues mi compa, o sea, no era tan bueno en las batallas como de campo abierto. O sea, en realidad, si ves como sus estrategias son de ir cuando nadie se lo está sospechando, ir, quemar un pueblo, se regresan. Ir, quemar un pueblo, se regresan. Y pues le funcionó, ¿no? Las pocas batallas que tuvo, a las que estuvo como forzado a verse como frente a frente, pues perdió más o menos como la mitad. Entonces, así que digas, uy, un gran estratega de campo abierto, pues no. Pero no necesitaba hacerlo en ese entonces. Entonces, mi compa no era tolerante con nadie, ¿ok? O sea, los francos ya habían sido convertidos al cristianismo hace más o menos unos 300 años, 350 años. Entonces, como que sobre todo con los paganos, como que no era nada tolerante. Por ejemplo, la campaña como que más tiempo le llevó y como que más es famoso Carlomagno es por su batalla contra los sajones, ¿ok? Los sajones era este pueblo que se había establecido al norte de Francia, bueno, de la actual Francia, y que era como más o menos una zona como buffer entre los daneses, que eran lo que conocemos como los vikingos, y los francos, ¿no? Entonces, como que los sajones estaban ahí, eran paganos, o sea, eran politeístas, pero pues no atacaban a los francos, entonces tenían como que comercio con ellos y ellos comerciaban con los daneses, entonces era más o menos como una zona tranqui. Hasta que un día un grupo de sajones pues decide como arrasar con un pueblo y quemar una iglesia en un pueblo franco que se llamaba Deventer, ¿no? Hay gente que dice que este fue un ataque que hicieron los propios francos. O sea, como que era todo idea de Carlomagno, ¿no? Pero pues hasta la historia parece que fue una cosa sajona, ¿no? Un ataque sajón. Entonces Carlomagno dijo, pues chingaron a su madre, güey. Se van a morir todos. Entonces ese güey como que empieza a lanzar campañas contra ellos. Y en la primera, pues llega hasta uno de los asentamientos más grandes de los sajones y quema su árbol sagrado, que este árbol pues era la representación de Yggdrasil, el árbol de la vida en la mitología nórdica. Entonces va y quema este pinche árbol, quema todo ese asentamiento y entonces empieza a capturar sajones. Y les empieza a decir, te conviertes al cristianismo, te mato. Y pues muchos decidían morirse. Ahora, esto fue en el 772. Este güey lanzó 18 campañas contra los sajones. Estas campañas consistían en atacaban asentamientos de los sajones, los destruían y capturaban sajones para convertirlos al cristianismo, matarlos o enviarlos al norte de Europa, más o menos pues ya al territorio danés,
¿no? En el año 777, como que los sajones, que eran un grupo más o menos como disperso, o sea, no tenían un solo líder, pues se unen bajo uno que se llamaba Widukind, que significaba el hijo del bosque. Pero bueno, mi compa como que intenta, pues, causarle algo de daño al ejército de Carlomagno y no lo logra. O sea, no había comparación. Se resistían y como que se seguían rebelando, pero pues la verdad los sajones siempre perdían. Y pues con Widukind no fue una excepción, sino que pues lo capturaron. Widukind como se supone que en un intento de que perdonaran a los sajones, decide que sí lo pueden bautizar, pero pues como que los sajones se siguen rebelando. Y hay historias en las que Widukind regresa con los sajones y como ya es cristiano lo matan, porque desaparece del registro histórico después de que lo bautizan. Entonces pues no saben qué pasó ahí. Otros dicen que nada más cambió de nombre y pues ya, ¿no? No quedó un registro de Widukind porque Widukind ya no existía, sino que existía alguien cristiano. En 782, Carlomagno ordena una matanza que se llama la Matanza de Verdun, en donde mata a 4.500 sajones, pero incluidos mujeres y niños. Y entonces, pues, incluso en sus contemporáneos como que lo critican mucho. El papa como que le manda una carta así de, oye, güey, te tenías que pasar tanto de verga, ¿no? Y pues Carlomagno dijo, pues me vale verga, ¿no? Así, que les valga, ¿no? Al fin y al cabo, este es mi problema. Entonces, después de 20 años de estar luchando contra los sajones, al final lo que hace Carlomagno es juntar a todos los sajones que estaban en la región de Neustria, que es la frontera norte del entonces reino de Carlomagno, y los expulsa hasta mandarlos fuera de las fronteras de su reino, ¿no? Entonces es como un éxodo de 10,000 sajones, y en esta porción pone a 10,000 a 10,000 francos, ¿no? Entonces como que esta zona ya no es un buffer, o sea, como que ya es la frontera de los francos contra los daneses, ¿no? O sea, ya no hay nadie en medio. Que eso va a ser peor más adelante. Pero, pues, los sajones no son el único reino contra el que Carlomagno se peleó, sino que se peleó contra los lombardos en Italia. Y después de casi como aniquilarlos a todos, decide ponerse el nombre de rey de los francos y los lombardos. Entonces este güey también lo que hacía era como absorber como reinos y no solo como aniquilarlos completamente, sino ponerlos en su epíteto y convertirse en el gobernador de ellos. Muy a la romana también, si me lo preguntan. Muy a la Alejandro Magno también. Pero bueno, también se peleó contra los sarracenos, se peleó contra los vascos, e intentó expulsar a los moros que estaban como en España. O sea, este güey como que le dijo, no, me vale, yo quiero hacer mi imperio yo solito. Entonces, bueno, anexó todo esto que les digo, más Bavaria, Hungría y la región sur de Italia. Entonces como que ya tenía rodeado a donde estaba el papa, ¿no? O sea, Roma. No solo se dedicó a pelear. Esta es como mi tendencia a decirle que era un peleonero. No. Sino que también él fue pues el responsable del renacimiento carolingio. O sea, este güey, no era malo. Así porque sí. Él realmente impulsó un montón la educación. Se supone que él no sabía ni leer ni escribir, pero impulsó mucho la educación, no solo de la corte, sino como de sus súbditos, para que pudieran tener lo que se llaman las artes liberales y las artes como que él consideraba más importantes, que eran la retórica, las matemáticas, la astronomía y la música. Además de educación religiosa. Mi compa como que estableció un reinado en el que en la parte más céntrica pues era él el que gobernaba enteramente y todo lo demás se iba dividiendo en ya sean marquesados, en condados, que les daba a gente de la realeza de confianza. Entonces fortificó muchísimo sus fronteras y todos los marqueses, que eran los que estaban en las fronteras, tenían que lidiar con las rebeliones que se pudieran dar. En el Renacimiento carolingio se dio mucho la expansión de la literatura y específicamente de la música religiosa, güey. O sea, todos esos cantos gregorianos no habrían sido sino por Carlomagno. Y de hecho, hay evidencia de que sin Carlomagno no tendríamos las meditaciones de Marco Aurelio ni la Eneida de Virgilio, güey. Específicamente se cree que esos dos textos fueron como salvados por Carlomagno. Y porque este güey fundaba monasterios a lo largo de todo su reino y favorecía como el copiado de libros. También ordenó que todos sus hijos
fueran educados de la misma manera, tanto hombres como mujeres. Y ya que llegara como una edad más o menos pertinente, como a los 12, 13 años, pues a los hombres se les enseñaban las artes marciales y a las mujeres como el arte de mantener los hogares, ¿no? Pero él sí decidió como educar tanto hombres como mujeres por igual. No dejó que sus hijas se casaran nunca y como que hay mucha gente que romantizó esto diciendo que, ay, güey, es que no quería que se fueran sus hijas de su casa. Pero yo creo que, y no solo yo, sino mucha gente también lo cree, que en realidad el güey como que no tenía que lidiar con el hecho de dividir su imperio en más partes para sus yernos, ¿no? Porque ya tenía 4 hijos con la Hildegarda y pues, o sea, no quería que eso pasara. Entonces, pues nunca dejó que sus hijas se casaran y luego como que esto fue una contienda con el papa porque decía, tus pinches hijas, entonces, ¿por qué están teniendo hijos, güey, si no están casadas? Entonces, bueno, le empezó a dar más poder a sus hijos, que tuvo 4 hijos hombres y empezó como a dividirle su reino porque pues esa era la costumbre con los francos, ¿no? Como ir dándole poder a los hijos por igual. Este güey como que unificó casi toda Europa bajo su poder. Y además, como que se le llama por eso el padre de Europa, porque fundó muchísimas dinastías que hasta la Segunda Guerra Mundial seguían siendo descendientes de Carlomagno. Pero bueno, en el año 800, ¿no? Mi compa ya llevaba mucho tiempo en el poder. Y entonces, el papa, que ahora era el papa Leo III, pues mi compa como que tienen una conspiración en su contra, la realeza de Roma, ¿no? Y lo acusan de ser un infiel, de ser impío y de abusar de su poder. Entonces como que llega un punto en el que lo dejan como, o sea, lo golpean y como que lo asaltan y como que lo dejan ahí que se muera en las calles. Y entonces Leo como que le manda una carta a este güey, a Carlomagno, y le dice, güey, échame la mano por favor. O sea, me van a llevar a juicio y pues obviamente me van a hallar culpable y me van a matar. Y entonces como que el consejo de Carlomagno le dice, pues échale la mano, güey, o sea, ¿qué tiene? ¿No? Tu papá era bien religioso, güey. Y entonces, pues, Carlomagno le dice, sí, man, sí voy. Y entonces va a su juicio. Y como Carlomagno llegó a Roma con todo su pinche ejército, pues en el juicio lo absuelven completamente a Leo III, ¿no? O sea, porque, güey, están rodeados por francos. Y entonces, pues, o sea, eso pasó, digamos, el 23 de diciembre. El 25 de diciembre, Carlomagno está rezando en una tumba de San Pedro, creo. Y entonces está rezando el güey y de repente cuando sale, el papa está allá afuera y tiene una corona ahí. Y entonces en el momento en el que sale de la tumba, el papa le pone la corona. Y, o sea, el 25 de diciembre, güey. O sea, este pinche papa estaba planeando todo. Muchos dicen que fue por, o sea, una movida acá para que Leo III fuera algo simbólico tanto para Carlomagno como para el Papa, para decir, yo todavía soy lo suficientemente poderoso como para coronar a un emperador romano. Y entonces con esta corona lo declara el emperador romano. Ahora, esta corona del emperador romano no se había usado casi por 3 siglos. En el Imperio de Occidente, en el Imperio de Oriente, había habido una línea sin interrupción de emperadores romanos, de Bizancio, los bizantinos. ¿Mm? Que ya hablamos de eso en un video. Pero bueno, entonces el hecho de que lo coronen y lo reconozcan a él como el único emperador romano entra en conflicto con la emperatriz que es Irene. Y entonces como que esto, o sea, Irene dice, pues chingo a mi madre, ¿no? O sea, pues aquí pintada, güey, ¿no? Entonces como que intentan reconciliarlo, o sea, intentan como que se casen esos dos güeyes, o sea, que se case Irene con Carlomagno. Ya se había muerto Hildegard y ya se le habían muerto como otras 3 esposas a Carlomagno, pero pues como que no funcionó. O sea, como que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar su poder, ni como a aceptar ser como el súbdito del otro, ¿no? Y entonces empezaron a pelear. Ahora, se estaban peleando muy cabrón por Venecia, ¿no? Venecia todavía no era como el gran centro de comercio en el que se convertiría, pero como que los dos sabían que iba a convertirse en algo grande. Entonces estaban peleando y peleando por Venecia. Pero como que se cambia de emperador, bueno, se muere Irene y se cambia de emperador en el Oriente. Y entonces pues como que se distraen porque lo están atacando a otro lado y dicen, ¿sabe qué, güey? Quédate con Venecia a la verga, pero dame el resto de la, o sea, de la costa, ¿no? Y Carlomagno dice, bueno, pues está bien, ¿no? Y ya, se regresa, ¿no? Pero a todo esto, el Papa decide sacar un pinche documento bien legítimo que era la pinche
donación constantina. Y entonces le dice, oye, güey, pero ¿sabes qué? O sea, me tienes que dar como que tu poder, porque, o sea, yo te hice el emperador romano, y entonces los emperadores romanos me tienen que dar el poder a mí, y entonces yo soy el que... Y entonces como que Carlomagno le dice, no, güey. Y como que el papa dice así, como que no, güey. ¿No eres cristiano? ¿No eres pío? Y el vato dice así, pues sí, güey, pero me vale verga. A ver, quítamelo. A ver, quítame la corona, güey. Y pues no pudo. Y entonces el papado no tenía ninguna decisión en el Imperio Romano ahora. O sea, Carlomagno no se pasó de lanza. O sea, le siguió dando tierras, le dio más tierras para que se pudieran como sustentar ellos. Pero pues como que no lo dejaba tomar ninguna decisión a Leo III, ¿no? Entonces como que Leo III dijo, pues así como, güey, ¿no? Pero bueno, pues mi compa Carlomagno pues empieza a envejecer y empieza como a decir que sí a toda esta clase de simbología que se le va atribuyendo, ¿no? O sea, como que le preguntan, oye, güey, ¿naciste en Pascua? Y el vato, sí. Y aparte me coronaron emperador romano el 25 de diciembre. Entonces, pues le empieza a dar cada vez más poder a sus hijos hasta que, pues en el 814 se muere. Fue una muerte pacífica, o sea, no estaba en una batalla ni nada. Decide que Luis el Pío, uno de sus hijos, se vuelva el emperador romano, reparte todo su reino con sus hijos, o sea, deja todo ordenado, ¿no? Y deja toda una toda una estructura de gobierno para que su reinado se mantenga mucho tiempo, ¿no? En teoría. Pero como que sus hijos estaban bien ineptos, güey. O sea, como que a ellos también le sacaron la pinche donación constantina y esos güeyes dijeron, pues sí, ¿verdad? Y dieron su poder al papado, güey. Y entonces, como mi compa había dejado una zona sin sajones, los daneses esperaron a que se muriera Carlomagno y atacaron el imperio de los francos, güey. Y pues ganaron una gran parte de territorio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo más de cómo la muerte de un solo güey hace que se rompe todo el imperio, güey, ¿no? En eso, claramente, ganaban los romanos. O sea, esos güeyes... Pues se murió un güey y ya tenía el sustituto listo, ¿no? Pero pues aquí no. Como ya hemos visto en otros videos, pues se fue todo a la verga. No duró la gran cosa el resto de la dinastía carolingia. O sea, sí duró, pero pues ya no tenía tanto poder. Pero bueno, algo de lo que quiero como remarcar es como el poder del simbolismo, güey. ¿No? O sea, y no solo el poder del simbolismo, sino el orden en el que se da el simbolismo. Carlomagno no empezó diciendo que era la reencarnación de Cristo. No empezó diciendo, Simón, nací en Pascua y soy Cristo, ¿no? Otra vez viniendo a liberarlos de los paganos. No, güey. O sea, como que Carlomagno aprovechó que había como lagunas históricas y dijo, Simón, güey, sí nací en Pascua, casualmente. Y dejó como que los que eran sus biógrafos en vida y los que estaban como manteniendo toda su historia, que le dieran esa imagen, incluso la imagen física de Cristo, ¿no? De ponerle como, mira, es este güey rubio, es hermoso, mira qué pío es, mira nada más, ¿no? Y dejó que el Papa Leo III lo coronara el 25 de diciembre, güey. Puras fechas súper simbólicas. Él no impuso el simbolismo así como de, ay, güey, mira, yo soy Cristo, sino que tomó todas esas oportunidades, pero antes había unificado Europa a la fuerza. O sea, no fue como, vengan ustedes a mí y sean parte de mi reino, güey. Sino que iba y saqueaba todos esos territorios y ya después como que dejó que le pusieran toda esta historia magnífica a él. Y no estoy diciendo que él no haya sido magnífico, ¿no? Sino que fue una gran serie de, pues, coincidencias y de cosas estratégicas que hizo Carlomagno. Y no solo él, sino también el Papa. Y un montón de figuras de poder. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que es importante saber como el lugar que tiene el simbolismo y el poder que se puede tener del simbolismo, pero sabiendo que la gran mayoría de ocasiones el simbolismo viene después de la acción. Uno requiere del simbolismo y de las cosas que significan algo en la mente de la gente ya después de que tú impusiste como lo que querías hacer o ya hiciste lo que tenías planeado. Creo que no funciona tanto al revés, ¿no? Por eso hay tantas dinastías y tantas monarquías que se quebraron y que ya no existen, porque le ponían más valor al simbolismo que a las acciones por los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el video sobre Carlomagno. Espero que les haya gustado. Era un gran señor. La verdad, si alguna vez escuchan eso de que, ay, güey, es que yo soy descendiente de Carlomagno. Todos, güey.
Porque eso también pasa con la genética, güey. Si estás lo suficientemente atrás, todos somos descendientes del mismo güey. ¿No? Y más si tienes mezcla acá de europeo o lo que sea, güey, no mames. Estaba viendo un video de Carlomagno y en uno de los comentarios un güey decía, en inglés, ¿no? Pero decía, ay, si alguien es descendiente de Carlomagno, hola, primos. Y yo, ay, güey. Pero bueno, creo que ya no tenemos temas pendientes, pero si tienen alguna sugerencia de tema, pónganla por ahí. Si no, pues tenemos temas aquí ya. No se preocupen, tengo un par. Pero bueno, eso fue todo. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ahí está bien bajito esto, mijo. ¿Cómo está tan bajito? Ya, ahí está. Hola a todos. Ay, güey. Pipino, pues era el mayordomo real de los reyes merovingios. Y entonces como que... ya. Uy.